Bueno, en primer lugar tenemos una patología, como su nombre lo dice, se llama cervicalgia, que es un problema que se produce o una alteración que se produce a nivel cervical de las vértebras cervicales, que fue lo que hablamos nosotros, que hay siete vértebras cervicales. Entonces, la cervicalgia es el dolor en la región cervical que puede extenderse al cuello, cabeza o a extremidad superior y que limita los movimientos. O sea, un dolor o un problema a nivel cervical, que es lo que vemos aquí, el dolor se puede producir aquí a nivel del cuello. El dolor puede irradiar o se puede desplazar hacia la cabeza, produce dolores de cabeza, las famosas cefaleas. También el dolor puede irradiar aquí en el hombro o también el dolor puede irradiar en todo el brazo. Generalmente, cuando el dolor irradia en todo el brazo, ¿sí? Hasta la punta del dedo, eso se llama cervicobraquialgia. Cérvico viene de dolor cervical y braquialgia de dolor en el brazo. Y estos dolores o la cervicalgia generalmente se producen por una o por compresiones nerviosas de los nervios que se encuentran a nivel de la columna cervical. Estos dolores o estas compresiones se pueden producir por una alteración de la columna cervical, por ejemplo, una hiperlordosis cervical, que fue lo que hablamos nosotros en la clase, que es cuando la cabeza y el cuello se encuentran hacia adelante, que se llama hiperlordosis cervical, o también se puede producir por una rectificación cervical, o sea, cuando la columna se encuentra recta. Eso genera compresiones a nivel de las raíces nerviosas y por ende eso produce los síntomas. La cervicalgia aislada o simple se limita solamente a la región cervical, o sea, solamente en el cuello el paciente refiere dolor. Puede presentarse bruscamente, o sea, bruscamente puede ser que los síntomas que el paciente presente, sobre todo el dolor y la contractura, se instale de forma rápida en relación a espasmos musculares. Espasmos musculares son contracturas musculares que afectan a los músculos paravertebrales y se extiende hasta el músculo trapecio. El trapecio, sobre todo este músculo que vemos aquí, que es el trapecio, la fibra superior del trapecio. Esto se llama fibra superior del trapecio. Y se relaciona con movimientos bruscos y forzados, corrientes de aire o frío o malas posturas. Las corrientes de aire o frío son los famosos espasmos musculares que nosotros le decimos tortícolis. Es cuando el paciente le dice, o famoso dice, me sopló viento, ¿verdad? Entonces el músculo se encuentra contracturado, él se queda en esta posición y no puede mover el músculo. O sea, no puede mover la cabeza ni el cuello. Entonces esos son las famosos, la tortícolis, ¿sí? Que son los espasmos musculares. La causa más frecuente, ¿sí? de un dolor o de una compresión nerviosa a nivel cervical es la artrosis cervical. La artrosis cervical es el desgaste del cartílago articular y ese desgaste del cartílago articular produce la artrosis cervical. Generalmente la artrosis cervical es de comienzo insidioso, o sea que es un comienzo rápido, es un comienzo brusco. El paciente presenta parestesia y rigidez. La parestesia es el famoso yehud, que siente el famoso hormigueo en todo el brazo, y rigidez. La rigidez se produce a causa del espasmo muscular, a causa de la contractura del músculo se produce la rigidez. Son frecuentes las alteraciones radiográficas de cervicoartrosis en adultos asintomáticos a partir de los 30 años. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas a partir de los 30 años son más
preponderantes a sufrir una artrosis a nivel de la columna cervical, porque al llegar a esa edad, el cartílago se va degenerando y se va desgastando con la edad. Entonces es más propenso a sufrir esta patología. La mielopatía se refiere a que existe una compresión de la médula espinal por artrosis, que fue lo que cuando nosotros hablamos de la anatomía de la columna vertebral, dijimos que la médula espinal se encuentra en un agujero que se llama agujero vertebral. Y esta médula espinal se encarga de transportar la información que envía el sistema nervioso central, o sea, al cerebro, a todo el cuerpo. Y si hay una artrosis, una degeneración del hueso, ¿sí? Esa degeneración va a producir una compresión de la médula espinal y por ende va a producir la sintomatología o la existencia de una hernia del disco, ¿sí? Que fue lo que hablamos también nosotros en la clase de anatomía de la columna. Hablamos sobre el disco intervertebral, que ese disco intervertebral es su parte dijimos que tiene esta forma, ¿sí? Que se llaman anillos. Estos son los anillos fibrosos del disco, ¿sí? Y en la parte media del disco se encuentra el núcleo del disco, que está formado por agua. Cuando este núcleo, ¿sí? Ya sea se desplaza hacia el anillo, eso ya se llama hernia de disco. Y muchas veces este núcleo rompe el anillo y el núcleo sale por fuera ya sale aquí. Y cuando sale realmente completamente hacia afuera, eso comprime, ¿sí? Las raíces nerviosas que se encuentran en la médula espinal. Aquí, por ejemplo, salen las raíces nerviosas. Entonces, este disco comprime este nervio y produce en este caso, una cervicobraquialgia, ¿sí? Que es una compresión del nervio. Y a nivel lumbar, vamos a ver más adelante, se produce la lumbociatalgia. Entonces, eso es lo que produce la mielopatía. Alerta o síntomas síntomas de alerta, ¿sí? Sobre todo tenemos el síndrome cérvico-cefálico, que es el dolor cervical, puede irradiarse a región occipital o incluso frontal. O sea, región occipital es a esta región o puede irradiar a esta región el dolor descrito como un dolor opresivo. Es como si fuera que te aprieta, generalmente de curso crónico con brotes más frecuentes en mujeres. Se asocia a múltiples síntomas inespecíficos, o sea, el paciente presenta mareo, parestesia, artralgia, epiartralgia, disfagia, que es alteración en la tonalidad de la voz, relacionadas con patologías ansiodepresivas. O sea, el síndrome cérvico-cefálico está asociado a aquellas personas que sufren algún tipo de depresión, algún problema psicosomático, algún problema a nivel psicológico. Entonces, esa alteración a nivel psicológico produce una compresión mayor de los nervios y por ende los síntomas son más bruscos, sobre todo los mareos. El paciente presenta mareos. La radiculopatía, que es el dolor se extiende por la metámera de una raíz o territorio de un nervio periférico, que esta radiculopatía está muy relacionada con la compresión o por una hernia de disco, que fue lo que le expliqué hace rato, es cuando se comprime el nervio, ¿sí? El dolor es lacinante, o sea, el dolor es intenso, donde presenta parestesia, que son los hormigueos, y frecuentemente esta radiculopatía se presenta entre la vértebra C7, C6 y C5. Entre estas vértebras se encuentra la radiculopatía. El dolor suele aumentar con la hiperextensión de la cabeza, o sea, cuando llevamos la cabeza hacia atrás, ahí se comprime más las vértebras y evidentemente al comprimirse más las vértebras, más se comprime el nervio y los síntomas aumentan.
Los reflejos se encuentran abolidos y es más frecuente a partir de los 60 años. El diagnóstico diferencial con un dolor cervical o una radiculopatía, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una artritis reumatoidea, una fibromialgia, que es la artritis reumatoidea es una inflamación a nivel de la articulación. La fibromialgia es una inflamación a nivel del músculo en sí. La artritis crónica es una artritis crónica que aparece a nivel juvenil a partir de los 20 años. La polimialgia reumática, sí, que es una patología reumática que también afecta a las articulaciones, en este caso a las vértebras cervicales. La espondilitis anquilosante, ¿sí? Que es una patología que se caracteriza por la fusión, o sea, es como si para que las vértebras se pegan unas con otras y no se genera movimiento. Eso es una espondilitis, enfermedad de Roster-Koehler, que es una enfermedad infecciosa, hiperostosis, ¿sí? Que es también una alteración a nivel infeccioso. Algún tipo de tumores o infecciones también pueden producir algún tipo de patología a nivel cervical y producir esa cérvico o las cervicalgias a nivel cervical. El dolor cervical referido, ¿sí? El dolor cervical referido es, por ejemplo, hay pacientes que tienen, por ejemplo, problemas en el corazón, pero el dolor irradia en la cabeza y el cuello. O sea, el paciente tiene problemas en el corazón, pero le duele la cabeza y cuello. Eso se llama dolor referido. O sea, que el problema no está en la cabeza y el cuello, sino el problema está en el corazón. Hay también aquellos pacientes que presentan patologías a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, el dolor pulmonar irradia también hacia la cabeza y el cuello. El paciente tiene dolor de cabeza y cuello, pero el problema se encuentra en el pulmón. A eso se llama dolor cervical referido. El diagnóstico, ¿cómo uno puede saber qué es lo que tiene el paciente o el diagnóstico clínico? Se debe saber qué tipo de trabajo realiza el paciente. ¿Sí? Dependiendo del tipo de trabajo que realiza, uno puede ir llegando a la conclusión de qué es lo que está produciendo esos síntomas. Prácticas deportivas, antecedentes familiares, antecedentes patológicos, ¿sí? Si tu mamá tiene problemas cardíacos, su hijo evidentemente va a ser más propenso a sufrir patologías cardíacas también. Si su mamá tiene problemas pulmonares, su hijo también va a ser propenso a tener problemas familiares, pulmonares, a eso se llama antecedentes familiares, y problemas psíquicos, o sea, síntomas o signos depresivos, ¿sí? Las características del dolor, ¿sí? Mecánico versus inflamatorio, cuándo, dónde, extensión, síntomas acompañantes, o sea, mecánico e inflamatorio. Mecánico se refiere que el paciente, al mover la cabeza y el cuello, recién le duele, ahí es donde le duele. Pero el inflamatorio es cuando el dolor le duele igualmente en el reposo, o sea, el paciente está quieto y la cabeza y cuello le sigue doliendo. Ese es un dolor inflamatorio. Dependiendo de la limitación funcional, o sea, la limitación que puede producir esta alteración, tenemos grado 1, no signos de patología grave y mínima interferencia en la actividad diaria. O sea, el paciente sí puede realizar sus actividades diarias sin ningún problema. El grado 2, ya hay interferencias en la actividad de la vida diaria. El grado 3, ya hay signos neurológicos, o sea, el paciente ya presenta pérdida de la fuerza muscular de los músculos del brazo, por ejemplo. Y el grado 4 ya es una patología grave, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene algún tipo de fractura, algún tipo de tumor, entonces los síntomas son mucho más graves. La característica del dolor, o sea, el dolor mecánico versus el dolor inflamatorio. El dolor mecánico, el dolor no es constante, que fue lo que yo les dije. Si vos estás en reposo y no moves la cabeza y cuello, no te va a doler. Eso se llama dolor mecánico. Se produce con la movilización, o sea, vos moves y ahí recién te va a doler. Mejora con el reposo, puede dificultar el sueño, pero no despierta al paciente. O sea, el paciente puede
puede estar ahí, se mueve de un lado a otro, le duele la cabeza y cuello, pero una vez que ya duerme, ya no se despierta por el dolor. En cambio, el dolor inflamatorio es constante, o sea, el dolor inflamatorio duele al mover y duele también en el reposo, sin mover. Aumenta con los movimientos. Evidentemente, si vos movés la cabeza y cuello y eso está inflamado, el dolor va a ser aún mayor. No mejora con el reposo y el paciente se queda dormido y luego durante la noche se despierta por el dolor que siente en la cabeza y cuello. Ese es un dolor inflamatorio. La exploración física, ¿sí? Inspección del raquis en bipedestación, o sea, vamos a hacer una inspección, una evaluación de la postura de la cabeza y cuello en una vista anterior, en una vista posterior y en una vista lateral, que fue lo que vimos en la clase pasada. Ver las curvaturas de esa columna, si son simétricas, si hay posición antiálgica, si hay atrofia de los músculos. Se debe palpar las zonas donde el paciente refiere dolor, comprobar la movilidad, comprobar si el paciente puede mover la cabeza y el cuello. Y también hay ciertos tipos de exploración también que son la sensibilidad, la fuerza y los reflejos. Pero lo más importante a saber es, en una exploración es, en primer lugar, la inspección. Debemos observar la cabeza y cuello en una evaluación de la postura, que fue lo que vimos en la clase pasada. Hay que observar en qué posición se encuentra esa cabeza y cuello, si no hay, por ejemplo, una hipercifosis, si no hay una inclinación o una rotación o una lateralización de la cabeza y cuello. Y luego de la evaluación de la postura, debemos empezar a palpar esas zonas dolorosas en donde le duele al paciente. Maniobras, hay algunas maniobras que se realizan para saber qué es lo que está produciendo esa patología. Aquí, a nivel cervical, hay una maniobra que se llama la maniobra de Absom, en donde el paciente se encuentra en bipedestación, o sea, se encuentra parado. El explorador se encuentra detrás y a un lado del paciente se palpa el pulso radial. Es un pulso que encontramos aquí a nivel del radio. Palpa acá, coloca tus dos dedos y vas a sentir el latido de la arteria radial. Eso se llama pulso radial. Se lleva el brazo hacia atrás en extensión y rotación externa y se gira la cabeza hacia el lado explorado. Esta es la maniobra de Absom, esto que está aquí. Con esta mano nosotros palpamos el pulso radial, se lleva la cabeza hacia atrás y inclinamos hacia el lado izquierdo, porque estamos explorando el lado izquierdo. Y ahí dice, si disminuye el pulso radial, sugiere un síndrome del escaleno o costilla cervical. O sea, si nosotros hacemos esta prueba y el pulso radial a este nivel disminuye o desaparece, quiere decir que hay una patología o una compresión de la arteria a nivel de la clavícula. Acá tenemos el esternón y acá tenemos las clavículas. Entonces, a nivel de la clavícula hay una compresión de las arterias. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Se está entendiendo bien? Sí, bro, eso entiendo. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Hay otra manera que se llama la manera de Bustos, que el paciente se sienta, se desliza el dedo por la línea media occipital desde C2 hasta C6 y C7. No se debe palpar ningún relieve alguno, o sea, donde se palpa a nivel cervical y no se tiene que palpar ningún nódulo, se tiene que palpar solamente la apófisis espinosa, ese huesito que sale por fuera. Patologías radiculares, la patología o la evaluación del Hermite, se hace una flexión de la columna cervical, o sea, se flexiona la columna cervical, se hace este movimiento. Si el paciente refiere dolor como descarga eléctrica que desciende por el raquis incluso hacia el miembro superior, o sea, al hacer esta maniobra, la maniobra del Hermite, o sea, nosotros flexionamos la cabeza y cuello, ese movimiento va a generar una compresión a nivel cervical y esa compresión va a agravar los síntomas, donde el paciente ahí va a sentir los hormigueos en los brazos. Y si siente los hormigueos en los brazos, entonces es positivo.
La maniobra de Spurling, el paciente se encuentra sentado, el explorador se encuentra por detrás, con ambas manos el explorador presiona la cabeza del paciente en sentido cráneo-caudal y con una ligera inclinación sobre el lado afectado. Es positivo si aumenta los síntomas, o sea, esto que está aquí. Con ambas manos nosotros comprimimos hacia abajo, ¿sí? La cabeza y cuello e inclinamos hacia el lado que él refiere dolor. Si él te dice que siente dolor hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces nosotros comprimimos hacia abajo, inclinamos hacia la derecha y ahí va a empezar a sentir los síntomas del paciente. Entonces es positivo. Entonces, estas son algunas de las pruebas o maniobras que se utilizan para ver si el paciente presenta algún tipo de patología a nivel cervical. Las pruebas de diagnóstico, o sea, se utilizan algunas pruebas para ver en qué condiciones se encuentra la columna cervical, por ejemplo, una radiografía o una resonancia magnética a nivel de la columna cervical. Por ejemplo, una radiografía lateral de la columna cervical, en donde lo que vemos aquí donde está mi flechita, este es el cuerpo de la vértebra. Estos son los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y esto que vemos aquí, estos se llaman apófisis espinosas. Esto es lo que nosotros palpamos allá atrás y vemos como un huesito. Eso se llaman apófisis espinosas. La dorsalgia es el dolor, pero a nivel dorsal, a nivel entre las escápulas, entre las paletas que se dice vulgarmente. Eso se llama dorsalgia. Es menos frecuente que aparezca una dorsalgia que el dolor en región cervical y lumbar, pero es frecuente que exista juntamente con esto. O sea, puede ser que el paciente tenga una cervicalgia con una dorsalgia, o sea, van de la mano, o puede ser que el paciente tenga una lumbalgia con una dorsalgia. Es importante considerar que muchos dolores dorsales son referidos, es decir, son manifestaciones de patología existentes en órganos torácicos y abdominales. Por ejemplo, puede ser que el paciente tenga un problema o una patología a nivel del estómago y el dolor irradia a nivel dorsal, que fue lo que le expliqué hace rato también a nivel cervical, que puede ser que el paciente tenga un problema a nivel cardíaco, pero el dolor irradia hacia la cabeza y cuello, ¿sí? Eso es irradiado. Acá, por ejemplo, nosotros debemos evaluar la movilidad, ¿sí? La movilidad de la columna dorsal. Esto es la columna dorsal, esto que vemos aquí. Esto. Acá se encuentran la escápula derecha, la escápula izquierda, y a este nivel es donde se produce la dorsalgia, el dolor a nivel dorsal. Entonces nosotros tenemos que evaluar la flexión, extensión, la lateralización, o sea, la inclinación hacia la derecha, hacia la izquierda, o la rotación de la columna dorsal. Generalmente la columna dorsal tiene poco movimiento. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las costillas. Entonces las costillas, como están así, entonces la columna dorsal tiene poco movimiento. En cambio, la columna cervical y la columna lumbar sí tiene mucho movimiento. Tenemos la dorsalgia mecánica como la inflamatoria, que fue lo que vimos nosotros hace rato, como la cervicalgia mecánica y la cervicalgia inflamatoria, ¿sí? La dorsalgia mecánica, por ejemplo, los síntomas mejoran durante el reposo, ¿sí? No despierta el sueño. Todo lo que nosotros fue lo que vimos en la cervicalgia mecánica, lo mismo ocurre en la dorsalgia mecánica. Igual que la inflamatoria. La inflamatoria, por ejemplo, el dolor se encuentra en el reposo, empeora durante el movimiento, ¿sí? Puede despertar el sueño. Y algunas causas que pueden producir dorsalgia mecánica son fracturas, hernias discales, ¿sí? Cifosis, escoliosis. Y la dorsalgia inflamatoria es por un proceso inflamatorio, por ejemplo, la fibromialgia, que es un problema a nivel muscular, la espondilitis, la osteoporosis, muy frecuente en la menopausia de las mujeres. Generalmente se caracterizan por presentar osteoporosis, que es la disminución de la densidad del hueso. Luego tenemos la dorsalgia referida, ¿sí?
Dorsalgia referida es, por ejemplo, si el paciente tiene una patología a nivel pulmonar, el dolor irradia a nivel dorsal. Qué sé yo, si el paciente tiene un problema, o en este caso la paciente tiene un problema a nivel de la glándula mamaria, el dolor puede irradiar a nivel dorsal, ¿sí? Puede ser una patología del corazón, una inflamación del pericardio del corazón, un problema o un aneurisma aórtico, que es un problema o una patología de la aorta que se encarga de llevar la sangre. Herpes zóster, que es un proceso infeccioso, ¿sí? Por un virus, ¿sí? Y se caracteriza este herpes zóster por presentar estas manchas rojizas a nivel de la piel. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar, ¿sí? Una artrosis a nivel dorsal. Esto que vemos aquí, esto es una artrosis, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar una escoliosis a nivel dorsal. Acá, por ejemplo, podemos observar una hipercifosis, esto que vemos aquí, que es el aumento en la curvatura a nivel dorsal, ¿sí? Esto se llama hipercifosis, que fue lo que hablamos en la clase pasada. Entonces, tanto la cervicalgia como la dorsalgia son problemas que pueden producirse de forma mecánica, que es cuando afecta a las vértebras en sí, y las inflamatorias es cuando afecta ya sea a los músculos, a los ligamentos, a los tendones, ¿sí? Cuando hay un proceso infeccioso, un virus, una bacteria, eso es inflamatorio. El dolor mecánico, tanto cervical como dorsal, se caracteriza que mejora en el reposo, disminuye o no empeora cuando realizamos movimientos y no despierta el sueño. En cambio, el dolor cervical o dorsal inflamatorio duele en reposo, duele durante los movimientos y puede despertar el sueño. O sea, ¿cuál de los dos es más complicado? El inflamatorio. O sea, los síntomas son mayores a nivel inflamatorio. ¿Se entendió, chicos, ahí? Chicos.